Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a enseñar a tejer este top blusa calada. Para eso estoy usando una aguja número 4 y un hilo finito. Empezamos haciendo un nudo deslizado y la cadena base para lograr la trama de este proyecto es un múltiplo de 10 más 1. Por ejemplo, yo estoy haciendo 70 cadenas y al final le agrego una cadena más. En total hice 71 cadenas base. Luego, para empezar la primera fila, voy a hacer 3 cadenas al aire. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto de la primera fila. Y en la cuarta cadena desde la aguja voy a hacer un punto alto. Recordemos que las 3 cadenas que quedan es un punto alto. Hago 3 cadenas al aire, salto 2 puntos. En el siguiente punto hago un punto bajo, 2 cadenas al aire, salto un punto y hago un punto bajo en el siguiente punto. Luego hago 3 cadenas al aire, salto 2 puntos, en el siguiente punto hago un punto alto, una cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Luego hago 3 cadenas al aire y voy a repetir saltar 2 puntos, en el siguiente un punto bajo, 2 cadenas al aire, salto un punto y en el siguiente un punto bajo. Y voy a repetir esta secuencia por toda la fila. Acá estoy terminando mi primera fila, hago 3 cadenas al aire y me van a quedar 4 cadenas al final. Voy a saltar 2 cadenas, en la siguiente hago un punto alto y en la siguiente otro punto alto. Y así va quedando mi primera fila. Luego, para la segunda fila, hago una cadena al aire, giro mi trabajo. En ese primer punto voy a hacer un punto bajo. Y en el siguiente, que es el otro punto alto, hago un punto bajo. Luego voy a hacer 3 cadenas al aire. Y en el siguiente punto, que sería entre punto bajo, 2 cadenas punto bajo, en el hueco voy a hacer 3 puntos altos tejidos juntos.
Luego voy a hacer 3 cadenas al aire y voy a repetir 3 puntos altos tejidos juntos en el mismo punto. Vamos a hacer como una especie de florecita. Luego hago 3 cadenas al aire y en el mismo punto voy a hacer 3 puntos altos tejidos juntos. Una vez que tengamos nuestra primera flor, voy a hacer 3 cadenas al aire donde tenemos nuestro punto alto, cadena, punto alto. En el hueco de esos 2 puntos altos voy a hacer un punto bajo. Luego hago 3 cadenas al aire y en los puntos bajos con 2 cadenas de separación voy a repetir la misma flor de los 3 pétalos. Hago 3 puntos altos tejidos juntos, 3 cadenas al aire, 3 puntos altos tejidos juntos en el mismo punto, 3 cadenas al aire y por último en el mismo punto 3 puntos altos tejidos juntos. Una vez terminado nuestros 3 pétalos, voy a hacer 3 cadenas al aire y en el hueco entre punto alto, cadena, punto alto de la fila anterior hago un punto bajo y voy a repetir esta secuencia por toda la fila. Acá estoy terminando mi segunda fila, hice mi último pétalo, 3 cadenas al aire y en los últimos 2 puntos, que serían los puntos altos de la fila anterior, hago un punto bajo en el primer punto y en las 3 cadenas del comienzo, en la tercera cadena hago un punto bajo y así quedaría nuestra segunda fila. Luego para la tercera fila voy a hacer una cadena al aire, voy a girar el trabajo y en el primer punto bajo hago un punto bajo y en el siguiente punto, que es un punto bajo, haré otro punto bajo. Luego voy a hacer 3 cadenas al aire y vieron los 3 pétalos que tenemos, que hicimos 3 cadenas entre cada pétalo. Voy a buscar la segunda cadena y voy a hacer un punto alto. Luego voy a hacer una cadena al aire y en las siguientes 3 cadenas entre pétalo y pétalo busco la segunda cadena y hago un punto alto. Luego voy a hacer 3 cadenas al aire. Vemos que hay un punto bajo. Voy a buscar la cadena antes del punto bajo, que sería la tercera cadena, y en esa cadena voy a hacer un punto bajo. Luego hago 2 cadenas al aire y me salto el punto bajo y en la primera cadena que sigue después de ese punto bajo haré un punto bajo. ¿Vieron? En esa cadena me salto el punto bajo y en esa cadena hago un punto bajo. Suena medio complicado, pero la verdad es muy fácil. Luego de esto voy a repetir lo que hice anteriormente. Hago 3 cadenas al aire, entre las cadenas de pétalo y pétalo busco la segunda cadena y hago un punto alto. Luego hago una cadena al aire y entre las cadenas de pétalo y pétalo busco la segunda cadena, que sería la cadena del medio, y hago un punto alto. Luego hago 3 cadenas al aire y repito. Busco la cadena antes del punto bajo de la fila anterior para hacer un punto bajo. Luego voy a hacer 2 cadenas al aire, salto el punto bajo de la fila anterior y en la primera cadena que tenemos después del punto
voy a hacer un punto bajo y voy a repetir esta secuencia por toda la fila. Acá estoy terminando mi tercera fila. Este es mi último pétalo de la fila. Este es el último pétalo de la fila anterior. Hago un punto alto, una cadena, un punto alto. Hago 3 cadenas al aire y en los últimos 2 puntos voy a hacer un punto bajo en cada punto, que serían los puntos bajos de la fila anterior. Ya tenemos 1, 2 puntos bajos y así va quedando nuestras primeras 3 filas. Y luego voy a hacer mi cuarta fila. Voy a hacer 6 cadenas al aire. Voy a girar mi trabajo. Y en el primer punto bajo que tenemos disponible, voy a hacer 3 puntos altos tejidos juntos. Luego voy a hacer 3 cadenas al aire y entre los 2 puntos altos y la cadena, en ese hueco voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer 3 cadenas al aire y entre punto bajo y las 2 cadenas y el punto bajo que hicimos en la fila anterior voy a hacer mis 3 pétalos. Hago 3 puntos altos tejidos juntos, 3 cadenas al aire, en el mismo punto otros 3 puntos altos tejidos juntos, luego 3 cadenas al aire y en el mismo punto 3 puntos altos tejidos juntos. Luego voy a hacer 3 cadenas al aire y entre los 2 puntos altos y la cadena que hicimos en la fila anterior hago un punto bajo y voy a repetir toda esta secuencia por toda la fila. Ahora hago 3 cadenas al aire y en el hueco de los 2 puntos bajos de la fila anterior hago mis 3 pétalos. Acá estoy terminando mi cuarta fila, hago 3 cadenas al aire y me voy a ir al último punto bajo y ahí voy a hacer 3 puntos altos tejidos juntos. Luego voy a hacer 3 cadenas al aire y en el mismo punto voy a hacer un punto alto.
Y ahora lo que queda es repetir la fila 1. Te voy a mostrar cómo quedaría. Vamos a hacer 3 cadenas al aire. Y en las 3 cadenas que hicimos en la fila anterior para terminar, en la cadena del medio voy a hacer un punto alto. Luego voy a hacer 3 cadenas al aire. ¿Vieron ese punto bajo? Bueno, repetimos. En la cadena antes del punto bajo voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas al aire, me salto el punto bajo y en la primera cadena que tenemos después del punto, inserto la aguja ahí y voy a hacer un punto bajo. Luego hago 3 cadenas al aire y en las cadenas entre pétalo y pétalo busco la cadena del centro, que sería la número 2, hago un punto alto ahí. Luego una cadena al aire y en las otras cadenas entre pétalo y pétalo busco la del medio y hago un punto alto. Luego hago 3 cadenas al aire. Busco la cadena antes del punto bajo para hacer un punto bajo. Dos cadenas al aire, me salto el punto bajo de la fila anterior y en la primera cadena después de ese punto un punto bajo y voy a repetir toda esta secuencia por toda la fila. La idea es repetir la fila 1, 2, 3 y 4 a lo largo de nuestro proyecto, es decir, las cadenas bases es la parte de abajo de nuestro proyecto, vamos a ir subiendo hasta los hombros. Por eso el largo depende de cómo lo quieras. Acá terminé mi primer cuadrado del proyecto. Yo hice 36 filas de largo, es decir, repetí 9 veces la fila 1, 2, 3 y 4. Y luego vas a tejer una pieza exactamente igual. Acá ya terminé mi segundo panel. Y así se ven mis dos paneles juntos. Es una pieza bastante sencilla. Luego voy a unir nuestras dos piezas. Voy a coser la parte de los hombros, dejando el espacio en la cabeza por supuesto. Y luego voy a coser los costados, dejando la parte donde salen nuestros brazos. Acá voy a empezar a coser la parte de mi hombro.
Acá ya terminé de coser mi primer hombro, dejo el espacio de la cabeza y luego voy a empezar a coser el otro hombro. Acá ya terminé de coser la parte de los hombros, ahí está el espacio para mi cabeza. Luego voy a coser los costados. Voy a dejar más o menos donde quiero que salga mi brazo y voy a coser toda esa parte. Ya terminé de coser un costado y ahora voy a hacer el otro. Recordemos que tiene que quedar exactamente igual del otro lado. Acá ya terminé mi top. Así va quedando, donde sale nuestra cabeza, los brazos. Y luego, si quieres, yo le hice en la parte de los brazos un bordecito con punto bajo. Eso ya es opcional si quieres, a mí me gusta cómo se ve. Y bueno, esto es todo. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado del proyecto, que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda suscribirte, darle like y comentar y nos vemos en el próximo video.